Vamos a continuar con el mensaje de hoy. Quiero comenzar leyéndote lo siguiente. Hoy comenzamos el último capítulo de esta serie sobre la carta a los Efesios. Tenemos ya muchos meses estudiando la carta a los Efesios, ¿sí? Y hoy comenzamos el último capítulo, el capítulo 6. Creo que ha sido una carta de muchísima bendición. Creo que ha sido muy interesante, muy bueno, realmente muy rico poder estar viendo como verso a verso y las ideas centrales de esta carta y poder ir aprendiendo de esto, ¿no? ¿Has sido bendecido con esta serie o no? Sí, ha sido algo muy bueno, pero vamos a comenzar el mensaje de hoy, ya el capítulo 6, y déjame leerte esto para empezar, que no sé quién lo escribió, pero déjame te lo leo. Dice: en cierta familia era costumbre hacer el culto familiar alrededor de la mesa del desayuno. Una mañana, con el Nuevo Testamento abierto, el padre buscó el capítulo 6 de Efesios, el que vamos a ver hoy. Esa mañana todo parecía propicio para reforzar su autoridad paterna, pues leyó el conocido versículo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. El hijo de 16 años estaba al otro lado de la mesa y el padre, considerando la oportunidad demasiado buena para perderla, dijo: hijo, este es un buen texto, escúchalo otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y prosiguió la lectura, cayendo ingenuamente en el versículo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces el muchacho de 16 años, sin pestañear ni sonreír, volteó a ver a su papá y le dijo: papá, ese es un buen texto, léelo otra vez. Este es el texto que vamos a leer hoy. Y sabes, creo que muchas veces, no sé si tú lo has pensado, lo has vivido, ¿no? Te lo han dicho, o conoces a alguien, el primo del amigo, pero a veces creemos que si nuestros papás hubieran sido mejores padres, nosotros hubiéramos obedecido más, hubiéramos sido mejores hijos, ¿no? O también llegamos a creer que si nuestros hijos fueran mejores hijos, nosotros seríamos padres. Y es un círculo por ahí. Pero ¿sabes algo? Independientemente de la otra persona, del padre o la madre o los hijos, para una persona que es creyente, que ha entregado su vida a Cristo, para un cristiano, un seguidor de Jesús, madre, padre o sean hijos, Dios nos ha delegado, nos ha entregado ciertas tareas que debemos de buscar vivir y de buscar cumplir en nuestras familias. ¿Estás conmigo? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de las relaciones de padres e hijos y de hijos hacia padres. Así que, si te soy bien honesto, yo fui muy confrontado a través de este pasaje y de estudiar estos versos que vamos a ver hoy, porque no solamente sigo siendo hijo, mis padres siguen vivos, sino que también ya soy papá también. Y en serio, de veras, con todo mi corazón, espero que tú también seas confrontado el día de hoy. Y que lo que podamos ver el día de hoy, pues quede en tu corazón y sea sembrado ahí. Acompáñame a leer, por favor, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros, está moviéndose y está hablándonos el día de hoy, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y yo te pido, Dios, que tú nos abras los ojos, el corazón, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe al carácter de Cristo, Señor, que podamos escucharte esta mañana, Dios, a través de tu palabra.
Padre, gracias que Jesús es nuestra paz, que Él es nuestro pacificador, que en Jesús las familias son restauradas, Dios. Padre, gracias, Señor, que en Cristo hay padres que regresan a hijos, hijos que regresan a padres, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, y te pido que nos hables, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mira, déjame darte un poco de contexto acerca de esto y recordarte lo que hemos ido hablando o lo que hemos venido hablando durante las últimas semanas. Para empezar, recordarte que la carta de Efesios se divide en dos partes, dos grandes secciones, bloques. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a los efesios, sobre las verdades del Evangelio, sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y las implicaciones de todo esto para nuestra vida? Es decir, del capítulo 1 al capítulo 3, nosotros en esta serie vimos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? ¿Quiénes somos delante de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros? Pero a partir del capítulo 4 de esta carta, Pablo comienza a escribir ahora acerca del estilo de vida de un creyente. Es decir, ya una vez que dijo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que una vez que dijo las verdades del Evangelio de Jesucristo y las implicaciones de eso a nuestra vida, entonces Pablo comienza a escribir, en respuesta a eso, una persona que ha sido impactada, que cree en eso, debe de vivir de esta manera. ¿Sí estás conmigo? En el capítulo 5, Pablo comienza diciendo, imiten a Dios como hijos amados. Más adelante Pablo dice, vivan como hijos de luz. ¿Te acuerdas de esto? Y también llegamos a una parte también donde decía, sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo influya su vida, que dirija su vida, que lleve su vida, ¿sí? Y después, en el versículo 21, después de esto del Espíritu Santo, en el versículo 21, Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Que fue lo que Pepe Chema nos compartió la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y quiero recordarte esto, un poquito de lo que Pepe nos enseñaba la semana pasada. Esto de sométanse unos a otros en el temor de Cristo no es, o sea, si no lo interpretamos o lo tomamos de la manera correcta, entonces tendría que ser esposos sométanse a esposas, esposas a esposos, hijos a padres y padres a hijos, ¿no? Que es lo que viene, lo que leímos ahorita. Porque de ahí parte. Hay que recordar que la carta de Efesios es una carta que en ese tiempo se escribió corrida, o sea, no tenía separaciones. Nosotros la tenemos por capítulos y como que mentalmente los separamos uno del otro, pero es una carta corrida. Entonces lo que viene diciendo Pablo es sométanse en el amor, y luego lo lleva al matrimonio y ahora lo lleva a la familia, padres con hijos, hijos con padres, ¿sí? Hay que recordar que este temor y este sometimiento en el temor de Cristo no es que todos con todos y luego hay una anarquía ahí, no, sin autoridad, sino que esto implica y de lo que esto se trata es que en algún momento todos estamos bajo una autoridad en nuestra vida. Y por temor a Cristo nos sometemos a esa autoridad en nuestra vida. ¿Cómo se ve en el matrimonio? Bueno, esposas, respeten, sométanse a sus esposos. ¿Y cómo se ve para un esposo con su esposa? Ama a tu esposa de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Aún en la calle, en el trabajo, en la escuela, siempre hay alguien que representa una autoridad. Y como creyentes nos sometemos a esa autoridad. Ahora, entendiendo todo esto que Pablo lo lleva al matrimonio, ahora lo lleva a padres e hijos. Y quiero darte 3 maneras en las que los creyentes debemos de vivir nuestras relaciones padres e hijos, hijos con padres, entendiendo esto del sometimiento y de la autoridad. ¿Está bien? ¿Sí estás conmigo o no? Punto número 1. Vivimos el sometimiento para la honra de Dios. Mira, aunque no hay un versículo en esto que leímos explícito acerca de esto, que diga esto o que te arroje esta idea, este es el principio clave que necesitamos entender para entonces poder hablar de los padres hijos y de hijos a padres, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo en los siguientes puntos esto va a quedar más claro. Pero yo quiero animarte a entender esto. Cuando hablamos de hijos obedeciendo, ¿cuántos de aquí son hijos todavía que están con sus padres? Que viven en casa de padres, que están ahí, ¿sí? Ok. ¿Cuántos tienen hijos
¿Cuántos son papás? Ok, para todos va a haber, pero lo que hay que entender es que es este principio, ¿no? Es para la honra de Dios. Cuando hablamos de hijos obedeciendo, no es por un mero sometimiento de, pues soy tu padre y te aguantas, ¿no? Yo te di la vida, pues no te la pedí, pues no se trata de eso. Y también cuando hablamos de padres, madres, involucrándose en la crianza de sus hijos para la gloria de Dios, tampoco es un asunto como de, ay, pues ya a ver qué hago, ¿no? Hay que sacar el chiquillo adelante, a ver qué hacemos. No, hay que entender que el principio detrás de todo esto es que estamos sometidos a la autoridad de Dios en nuestra vida, y por honrar a Dios, entonces hacemos lo que nos toca, ¿sí? Alguna vez, todos somos hijos, ¿no? Aunque no se tengas hijos, pero todos somos hijos, o fuimos hijos en algún momento. ¿Alguna vez en tu casa te dijeron algo como, eso en esta casa no se hace? ¿Te llegaron a decir eso? ¿O algo parecido? Yo no te enseñé eso, ¿sí o no? Ok. Lo que es importante ver aquí es el contexto, ¿no? Venimos hablando de quiénes somos en Cristo, vivimos como hijos amados, como hijos de luz. ¿Qué te quiero decir? Si tú has entregado tu vida a Dios, a Jesús, te has arrepentido, has decidido seguir a Cristo, tú ahora le perteneces a Dios, a Jesús, estás en Él, eres parte de la familia de Dios. Y en la casa de Dios, en la familia de Dios, en el reino de Dios, un hijo obedece a sus padres, honra a sus padres, y los papás se involucran en la crianza de sus hijos para la gloria de Dios. ¿Sí estás conmigo? Pero esto es para Él, para su honra, para su gloria. De manera que tú como creyente, seas padre, madre o hijo, tú como creyente, entre más estés sometido a la autoridad de Dios en tu vida, más entonces vas a poder obedecer o hacer lo que nos toca hacer como papás. Tu obediencia como hijo o como ejerces maternidad o paternidad está relacionado con tu relación con Dios. ¿Y qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto te sometes a la autoridad de Dios en tu vida? ¿Qué tan presente y real es Dios en tu vida? ¿Estás aquí conmigo? Quiero animarte a ver eso en primer lugar, que es para su gloria, para su honra. Capítulo 4 de de esta carta de Efesios, Pablo comienza, y lo puedes leer ahí en tu Biblia si gustas, Pablo comienza diciendo, comienza exhortando a los creyentes a vivir de una manera digna del llamado de Dios en su vida. Hey, creyentes, vivan de una manera digna de lo que Dios ha hecho por ustedes, una manera digna del llamado de Dios en su vida. De manera que todo lo que hemos visto después de eso tiene que ver con una manera digna del llamado de Dios en nuestra vida. Tiene que ver con vivir como hijos de Dios, como hijos de luz. Y asimismo hemos escuchado dentro de todo esto, recuérdalo, trata de recordar todo lo que hemos visto. Perdónense unos a otros, sean amables, sean misericordiosos, digan la verdad, no roben, todas esas cosas, ¿no? No tengan charlas obscenas y no se involucren en esto. Y asimismo, como hemos visto como Pablo dice, un creyente en respuesta a lo que Dios ha hecho por él vive de esta manera. Asimismo, hay tareas que Dios nos delega a los papás y a los hijos, que es una manera digna del llamado de Dios en nuestra vida, de vivir de una manera digna de su llamado en nuestra vida. Es una manera de responder a todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero es para su gloria, para su honra. Ahora, entendiendo esto, ahora sí vamos al punto número 2 y a empezar con esto de este pasaje. Punto número 2, vivimos como hijos que obedecen y honran a sus padres. Si tú estás en Cristo como hijo, esta es la manera como debemos de buscar vivir, porque es la manera digna del llamado de Dios en nuestra vida. Ahora dice, hay que recordar que Pablo está escribiendo a la iglesia de los Efesios, ¿sí? Es decir, él mandaba la carta y lo que se esperaba es que abrieran la carta y la leyeran enfrente de la congregación. Por lo que Pablo está dando por sentado, está dando por hecho que hay familias dentro de la iglesia, que hay hijos con sus padres y padres con sus hijos. Esto se desarrolla en un contexto de iglesia, de congregación hacia creyentes, ¿sí? Y Pablo le dice esto a los hijos
Versículo 6, hijos obedezcan a sus padres. Esto es importante porque esta palabra de padres se refiere a mamá y papá. Papá y mamá, ¿sí? No es padres nomás de papás, es papá y mamá. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Pon mucha atención en este pasaje de aquí. Hay dos cosas que Pablo les está pidiendo a los hijos. Hay dos cosas que son imperativos, que son como mandatos, ¿sí? Que si tú eres creyente no es opcional para tu vida. Ahora, un imperativo es algo que va a apelar a tu voluntad, ¿sí? Nadie te va o sea, no te va a caer un rayo del cielo si no lo haces, ¿sí? Pero los imperativos son para esto, para decir, hey, si tú eres creyente y estás en Cristo, esto es lo que tienes que vivir. Aquí hay dos cosas bien claras que Pablo les está diciendo a los hijos. ¿Qué creen que es? La primera, pues es obviamente que obedezcan. Y la segunda, honren. Obediencia y honra, estos son los imperativos de este pasaje. Hijos, si estás en Cristo, si eres creyente, esto es lo que te toca, obedecer y honrar a tus padres. Creo que todos sabemos lo que significa obedecer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aunque no lo practiquemos, pero sabemos qué es la teoría, ¿no? Pero la honra tiene que ver con dar un alto valor a alguien. La honra tiene que ver con reconocer la autoridad de tus padres como autoridad dada por Dios hacia tu vida. ¿Estás conmigo? La honra tiene que ver con respetar, con ponerlo en un alto valor, reconocer su autoridad. ¿Y sabes a qué te va a llevar la honra? El respetar, el poner en alta estima, en reconocer que la autoridad de tus papás es autoridad dada por Dios para tu vida. ¿Sabes a dónde te va a llevar? A obedecer. Va a ser muy difícil que de veras obedezcamos con un corazón honesto a papás y a mamás si no les honramos. Y por otro lado, la honra es la muestra más clara de la honra, es la obediencia. ¿Sí estás conmigo? ¿O están medio perdidos? ¿Vamos bien? Dice, obedezcan en el Señor. Y esto nos apunta a dos cosas. Para empezar, que si eres creyente, que si has entregado tu vida a Cristo, tú estás en el Señor. ¿Te acuerdas que hemos visto esto en la carta? Estás en Cristo, estás en Él. Tu vida está depositada en Jesús. Ya no te perteneces, ahora le perteneces a Dios, le perteneces a Cristo. Entonces en Él, obedezcan en Él porque estás en Él, ¿sí? Por eso tienes que obedecer, porque estás en Él. Pero también nos apunta y nos da como una especie de filtro, es decir, que la obediencia, nuestra obediencia como hijos, está sujeta primeramente a que estamos en el Señor. Es como un filtro, es decir, si tus papás te están mandando a hacer algo que es pecaminoso, que va a ofender a Dios, va en contra de quién es Dios, del carácter de Dios, entonces, como hijos, tendríamos que evaluar nuestras fidelidades, ¿no? Y yo diría, como hijos, no tendríamos que hacer algo que nuestros papás nos manden que nos lleve a pecar. Porque entonces estaríamos como buscando honrar a Dios al obedecer a nuestros padres, pero deshonrándole por obedecerlos, ¿sí? Es como, ¿qué ejemplo puedo poner de eso? No, es más es como si yo le dijera a Fina, oye Fina, te pegué, pero porque te amo, ¿no? Pues claro que no, o sea, te puse los cuernos porque te amo, pues claro que no, o sea, no se puede hacer eso, ¿sí me explico? No dices, Dios, yo te honro y te obedezco y voy y peco. No se puede. Entonces, esto es una especie de filtro. La obediencia de hijos o padres está sujeta a que primero Dios sea glorificado. Es para Él, ¿te acuerdas? Es para su honra, ¿sí? Ahora, si tu papá te manda, para los que son hijos todavía, si tu papá te manda a mentir, diles que no estoy. Y ahí estás, ¿no? A robar, a decir algo que no está bien, pues eso es pecado.
O sea, abiertamente eso es pecado delante de Dios. Pero que te manden por una Coca-Cola o que no te dejen ir a donde quieres ir con los amigos, pues eso no es pecado, ¿verdad? Entonces, honra a tu padre, obedece a tu padre y a tu madre. Ahora dice, quiero decirte esto, ¿por qué es tan importante la obediencia delante de Dios? Dice ahí, ¿por qué? Porque esto es ¿qué? Justo. Esto es justo. ¿Justo para quién? Pues para mí, yo pago, ¿no? Yo los mantengo. Justo para Dios, justo delante de Dios, es correcto delante de Dios. Mira, las veces que la palabra de Dios se dirige a los hijos, hijos con padres y a hijos, les dice lo mismo. No son muchas, pero las veces que lo hace, les dice lo mismo, obediencia y honra. Quiero leerte algunos versículos, mira, Levítico 19, capítulo 19, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Esto es en la ley, en el Antiguo Testamento, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas, al pueblo, ¿no? A los israelitas de Dios, y diles, santos serán porque yo el Señor soy su Dios, soy santo. Santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y dice, cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. Después dice, y guardarán mis días de reposo, yo soy el Señor su Dios. Fíjate, Dios está diciendo, háblales al pueblo y diles esto, sean santos porque yo soy santo y hagan esto. Es decir, que la reverencia y la honra a nuestros padres está ligada con el carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Está ligada con el carácter de Dios, está ligado, refleja quién es Dios. Los israelitas tenían que obedecer esto y lo tenían como un mandamiento, como en alta estima, no solo porque era algo civil y moralmente correcto, sino porque esto hablaba de quién era su Dios y reflejaba que ellos eran pueblo de su Dios. ¿Te acuerdas? Lo hacemos para Dios, es para la gloria de Dios, por eso obedecemos. Y dices a lo mejor, bueno, eso es del Antiguo Testamento, ¿no? La ley, ya eso ya no, y ahora Nuevo Testamento, ok. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Fíjate, qué interesante. Si lo puedes leer conmigo y abrirlo, hazlo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Dices, wow, sí, los últimos días. Pero fíjate lo que dice después, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto ya está en el Nuevo Testamento y lo que te quiero hacer ver con esto es que para Dios es tan importante la obediencia de sus hijos porque no solo habla de quién es Él, sino que cuando la obediencia no existe, Dios la coloca en el mismo lugar, en el mismo nivel que ávaros, blasfemos, traidores, todo esto que leímos. Así de importante, es más, Pablo lo está usando como un signo, como una evidencia de una sociedad que va en caída, decayente. Los últimos días esto es lo que va a pasar. Vendrán tiempos difíciles y ¿qué crees? Los hijos no van a obedecer a los padres. ¿Y sabes algo? Por último también este último pasaje, Levítico 20 y Deuteronomio 21. Aquí tú lo que vas a encontrar aquí es que para los israelitas, el pueblo de Dios, la obediencia era tan importante de los hijos que si no obedecían, que si eran encontrados los hijos como rebeldes, como que no los podían corregir, que no recibían instrucción, que se rebelaban a la autoridad de sus padres, desobedientes y demás, los papás los llevaban con los ancianos, los ancianos de ahí del pueblo, de los israelitas, y ellos los juzgaban y les terminaban dando cuello. Ahí está, léelo, Levítico 20 y Deuteronomio 21.
Así de importante era la obediencia de los hijos hacia los padres, porque habla no solo del Dios al que tú estás sometido, de quién es Dios, no solo refleja el carácter de Dios a otros, sino que también habla de qué tan en serio te tomas tú a Dios en tu vida. ¿Qué tan en serio tú estás sometido a la autoridad de Dios? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Pero Pablo no usa todo esto que te leí para decirle a los hijos que obedezcan, ¿verdad? Pablo, ¿qué es lo que usa? El mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si tú buscas en Éxodo, este es el 5º mandamiento de los 10 mandamientos que aparecen ahí en el libro de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con primer mandamiento no significa que es el número 1, sino que este mandamiento es de primera importancia, es muy importante y que tiene una promesa además. ¿Cuál es la promesa? Prosperidad material, que te vaya bien y larga vida. Ahora, ahí cuando dice larga vida sobre la tierra, hay que recordar que estos mandamientos tenían que ver, cuando se habla de tierra, con la tierra prometida. Que te vaya bien ahí en la tierra prometida que te voy a dar, ¿no? Te va a ir bien ahí. Pero hay que entender esto de manera general. Es decir, la promesa es que si tú obedeces a tus padres, te va a ir bien en la vida. Y eso no es el hilo negro del asunto, ¿no es cierto? ¿Cuántos nos hubiéramos evitado tantas cosas en la vida de nuestra juventud loca y perdida si hubiéramos escuchado a nuestros papás? ¿Yo sí? ¿Alguien más? ¿No? No es como el hilo negro de esto, pues a un hijo que le obedece a sus padres le va a ir mejor. La sabiduría, la experiencia de los papás nos ahorran problemas, dolores de cabeza. La disciplina, la guía de nuestros padres nos ayuda a desarrollar valores, cualidades, dones, talentos, cuestiones de carácter, ¿sí? No menosprecies, si tú eres hijo, escúchame, no menosprecies la guía de tus papás. No menosprecies la autoridad que Dios les ha dado para con tu vida. No menosprecies su experiencia. Hónrales y obedéceles. Ahora hay una pregunta ahí, ¿no? Que no sé si la estés pensando, pero ¿hasta cuándo? ¿Alguien pensó en esa pregunta o no? ¿Hasta cuándo un hijo tiene que obedecer a los papás? Si vemos de esto de manera cultural, en aquellos tiempos el hijo le debía honra y obediencia a los papás básicamente para siempre, ¿no? Pero ahora acá, en la cultura en la que vivimos, en esta sociedad, algunos dicen que es hasta que se cumple la mayoría de edad, a los 18. Cosa que yo no comparto, porque ¿cuántos salieron de su casa a los 18 años? Ya independientes y todos. Aquí hay Polet, uno, Adrián. Bueno, pero mi esposa Fina. Pero yo creo que en México lo normal es, si no te vas a estudiar a otro lado y eso, lo normal es que tengas 18 y sigas en casa, ¿no? ¿Sí o no? Honestamente, entonces, pues ahí sería una cuestión de ver si esto aplica o no a la mayoría de edad. Yo diría que no. Honestamente, otros opinan que es hasta que se independicen los hijos. O sea que si tienes 25 años y vives en casa de tus padres, tienes que someterte a ellos y seguir obedeciéndoles. Yo creo que eso es justo, pues vives con ellos, estás en su casa, ¿no? Algunos opinan que es esta parte del mantenerlos, ¿no? Yo creo, en mi opinión, esta es mi opinión, ¿está bien? ¿Te la puedo compartir? ¿Sí? Lo que yo opino de esto es que la obediencia solamente se va ajustando a las etapas de vida que vivimos. Porque llega un momento en nuestra vida en donde obedecemos no necesariamente porque nos mantienen o porque estamos bajo la autoridad directa de nuestros padres, sino que les obedecemos porque les honramos. Mi mamá me puede decir el día de hoy, oye, ayúdame esto, esto. Y si puedo lo haré, ¿no? Pero no es precisamente porque esté sometido directamente ya a su autoridad, sino porque le quiero honrar y lo haré por eso. Pero si yo salgo a cenar con mi esposa y mi mamá me dice, oye, quiero que llegues antes de las 9 a tu casa, pues, ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Creo que la obediencia en cierta etapa se va ajustando y tiene que ver más con la honra que con estar bajo autoridad de ellos, pero seguimos estando bajo la autoridad de Dios, por eso les honramos. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? ¿Sabes? Se dice poco en la Biblia sobre la infancia de Jesús.
Pero dentro de eso poco que se dice sobre la infancia de Jesús, se nos dice que Jesús vivió en completa obediencia a sus padres, que Jesús vivió obedeciendo en todo a sus padres. Y la obediencia y la honra de Cristo, no solo a sus padres terrenales, sino también a Dios Padre, su obediencia a Dios Padre, lo llevó a la cruz, lo llevó a pagar, a morir por nosotros, literalmente a ser crucificado ahí, herido. A eso lo llevó su obediencia a Cristo. Y luego nosotros como hijos, en serio, nos mandan a las tortillas y ya decimos: te odio, papá, mamá, me haces la vida imposible, y ya no te aguanto. Obedece y honra a tus padres, es lo que te toca como hijo de Dios. Quiero recordarte esto otra vez, esto se desarrolla en un ambiente de iglesia, ¿sí? En un contexto de iglesia, de creyentes. Hijos cristianos, esto les corresponde. Y si tú estás ahí con tu hijo y le has estado dando de codazos, ahí como, te dije, no entiendes, ¿no? Ok, pues ahora le toca a los hijos hacerle así a los papás, ¿no? Porque así como es para los hijos, también hay algo que Dios nos ha delegado como padres. Punto número 3. Vivimos como padres y madres que honran a Dios en la crianza de sus hijos. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Mira, déjame darte ahí un cuadro de contexto histórico de en este tiempo, ¿no? La palabra que Pablo usa ahí para padres no es la misma del primer versículo. Aquí padres está dirigido literalmente a hombres, a papás de familia. En aquellos tiempos, bajo el Imperio Romano, los Efesios estaban en Roma, ¿no? Y en el Imperio Romano había un título ahí, no recuerdo cuál era el nombre, pero básicamente un papá tenía completo derecho sobre su familia. Y literalmente el papá, hay historiadores y hay cartas de esto y hay evidencia. O el papá lo que podía hacer básicamente era decidir si el hijo vivía o moría. O sea, literal era como el dueño de los hijos. Los podían vender como esclavos, les podían poner cadenas y mandarlos a trabajar. Es más, podían dejarlos ahí a la intemperie, ¿no? Leí esto en la semana que según esto llegaban las mamás y les ponían a los hijos en el piso a los papás. Y si los papás los recogían era que los aceptaban. Pero si se daban la vuelta, entonces podían hacer lo que quisieran con el niño. No lo iba a recibir, no lo iba a aceptar. Los dejaban ahí abandonados. Este era el contexto donde ellos vivían. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor, lo que está hoy en Turquía, ¿no? Entonces, así eran los efesios. Esto estaba en su cultura, esto estaba en su sociedad. Los padres tenían ese derecho legal sobre los hijos, sobre las familias, completa y suprema autoridad. Lo que Pablo les dice cambia totalmente o sea, es algo súper radical, porque en ese contexto, en ese cuadro social en el que vivían, Pablo les dice: hey papás, no se pasen con sus hijos, no los provoquen a ira. Se entiende por qué está dirigido a los papás, ¿no es cierto? A los hombres. Claro que se entiende, pero no, para las mamás no creas que, pues ya me libré, ¿no? No. Pablo también usa palabras, por ejemplo, como hermanos en la Biblia, ¿no? Hermanos, que literalmente también está dirigido como algo masculino, como al hombre, pero se entiende que es hermanos y hermanas, ¿sí? Entonces, esto literalmente está para hombres y se entiende por qué, pero realmente es correcto entenderlo como padres y madres también. Pero me encanta que esté dirigido a hombres, de veras. Me encanta, ¿por qué? Porque no sé si conoces a alguien así o algo así, ¿no? Pero papás que dicen: no, yo trabajo todo el día y la educación es de la mamá. Yo no me involucro en la crianza del hijo, es de la mamá. Yo trabajo. Padres, porque ¿sabes qué viene después? No hagan esto, pero hagan esto. ¿Y qué dice que tienes que hacer? Críen a sus hijos. Papás, mamás,
Este es el mandato. Este es el mandato: no provoquen a ira a sus hijos, no los hagan enojar. Pero esto no es como, ay, pues no le digas nada al chiquillo, no vaya a hacer que se enoje. Pues no, ¿verdad? Esto de no provocarles a ira tiene que ver con no irritarlos, no frustrarlos. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, es una carta paralela a esto y en muchas cosas muy similar a Efesios, y dice Colosenses 3, dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ahí agrega algo más Pablo, ¿no? Es decir, el llevarlos a ira, el provocarles a ira, el frustrarlos, el hacer esto, los lleva al desánimo. La pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo como papás que podemos estar sembrando desánimo en los hijos? Creo que como padres, como madres, es muy fácil que luego utilicemos nuestra autoridad de mala manera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La verdad. Yo creo que sí. ¿Cómo podemos desmotivar a los niños, a los hijos? ¿Cómo podemos? Y me encanta que Central Gracia es una iglesia de veras que ha sido súper bendecida con niños chiquitos. Me encanta ver cómo los niños están creciendo, cómo están entendiendo más, o sea, los que vimos como bodoquitos tamales ya caminan. ¡Qué increíble, de veras! Me encanta esto. Somos una iglesia súper privilegiada en tener tantos niños chiquitos. ¿Qué es lo que podemos hacer que los puede desanimar? Algunas cosas, algunos ejemplos: exigirles cosas ilógicas y ridículas que no tienen que ver con su etapa de desarrollo en la que están. Yo quiero que mi hijo sea perfecto, que nunca se ensucie, que sea así, 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 así. Tiene 2 años, ¿no? Tiene 1 año, ¿cómo crees? Y les presionamos de cierta manera sin entender la etapa en la que están y los queremos controlar. Ahora, otra cosa que los puede frustrar, no tomar en cuenta su corazón, sus emociones, su etapa de vida, su desarrollo. Exigirles cosas que los irriten, que los frustren. No te ensucies. Estoy dando solo ejemplos, ¿no? En el aire, pero la idea es esa, siendo crueles con ellos, fríos, duros con ellos. En serio es horrible, y yo estudiando, haciendo este mensaje, lo recordaba, tantas ocasiones que me tocó ver a papás ridiculizando a sus hijos en frente de los demás, humillando a sus hijos en frente de los demás. Me llegó a tocar ver hasta a un papá que se agarró a patadas a su hijo en frente de sus amigos, pero literalmente a patadas, y luego se lo llevó de las greñas. Y te pudiera dar un montón de ejemplos, ¿no? Papás que se burlan de los hijos. No eres bueno para nada, no sirves para nada, ya te había dicho. Pero yo quisiera que tú como padre, como madre, reflexionaras en esto. ¿Qué estás sembrando tú en la vida de tus hijos? ¿Qué estás depositando en su corazón? Porque los actos tal cual pues se van a ir, ¿no es cierto? Pasan. O sea, el sentimiento a lo mejor se puede pasar, pero lo que siembres en el corazón de tus hijos es algo que en algún momento irás a cosechar. Y a lo mejor, en lugar de estar sembrando algo que como leña les estés echando y motivarlos y animarlos y desarrollarlos, a lo mejor estás apagándolos, a lo mejor estás desmotivándolos, a lo mejor los estás presionando tanto que los estás apagando. Esto de llevarlos a ira no tiene que ver con que no los hagas enojar nada más. Tiene que ver con su corazón. Los niños tienen corazón. Estamos hablando de un corazón, ¿no es cierto? Como papás, como mamás, necesitamos entender que no hay nada más importante para que un niño se desarrolle, para que crezca sanamente feliz. No hay nada más importante para el desarrollo de un niño que florezca en su personalidad, en sus dones, que el estímulo de padres amorosos, cercanos y pacientes con ellos. ¿Sí estás conmigo? Hijos. Pablo dice, no hagan esto, sino hagan esto. Críenlos,
No los lleven ahí, ¿sí? No se manchen con su autoridad, no se impongan, no va por ahí, ¿sí? Críenlos. Esta palabra de criar significa llevarlos a madurez, pero también nos da la idea de sustentarlos, de cobijarlos, de cuidarlos, ¿sí? Como así, como este es mi hijo, ¿no? Y vamos, te voy a llevar y te voy a ayudar a desarrollarte y te voy a llevar a madurez. Pablo dice, no hagan esto, no se impongan, no se pasen con ellos, ámenlos, cuídenlos, susténtenlos. Esta palabra también tiene que ver con nutrir en griego. Como un bebé, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que un bebé que tiene 5 o 6 meses se está desarrollando bien? Pues porque está bien comido, ¿no? Está recibiendo sus nutrientes. Bueno, como papás necesitamos depositar en nuestros hijos los nutrimentos o los nutrientes correctos para que se desarrollen bien y lleguen a madurez, para criarlos bien, ¿sí? No es de manera abstracta, familia, no es de manera, mi hijo sabe que ahí estoy para él cuando quiera y que le amo con todo mi corazón. Felicidades, no es así. Necesitas poner tu amor y tu intención en acción, realmente ponerla por obras. Involucrarte en la vida de tus hijos. Necesitas realmente, no de manera abstracta, cuidarlos, amarlos, llevarlos, no. Intencional, cercana, real. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Cuáles son esos nutrientes? Bueno, dice, en la disciplina. Esta palabra tiene que ver con educar, con entrenar, pero también con ¿qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Con qué? Límites, enseñar. Con corrección. Con corregir. Educar, entrenar, ¿no? Ahí está enseñar, pero también con corrección. ¿Sabes que hay países, sí sabías que hay países en el mundo en donde es ilegal disciplinar a tus hijos? ¿Sí sabías o no? Y creo yo que, no sé si has leído de esto, si conoces de esto, pero hoy en día en las escuelas y en general la cultura en la que vivimos está bañada, está inundada de humanismo. O sea, es algo increíble, y lo que esto está provocando es que cada vez en mayor grado los papás dejen de corregir a sus hijos, de disciplinar a sus hijos. Más bien ahora lo que se enseña es celébrales. ¿Te ha tocado escuchar eso? Apóyales, anímales, celébrales, no los regañes, no. Y yo quiero nada más recordarte algunas cosas que dice la palabra de Dios. No que dice la psicología, no que dice que no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero fuera de este humanismo en el que vivimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, Proverbios 13, capítulo 13, versículo 24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿No será que a veces como papás no nos preocupamos lo suficiente y por eso mejor pues que hagan lo que quieran? Proverbios 29, 15 dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Disciplinarle produce sabiduría. Proverbios 22, versículo 15 dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él, alejará la necedad de él. Ahora, ojo, porque no te estoy diciendo que saques la chancla, que empieces a practicar, que lo vas a necesitar. No te estoy diciendo que te compres un cinto nuevo. No te estoy diciendo nada de eso, ¿sí? Lo que estoy tratándote de hacer ver como padre y madre es que la disciplina es sumamente importante en la vida de tus hijos. Sumamente importante en la vida de tus hijos. Como creyentes, como papá y mamá, esto de críenlos, el no provoquen y el críenlos son imperativos también. ¿Te acuerdas de eso? No son opcionales. Si eres un creyente en Cristo, si has entregado tu vida a Jesús, si eres papá o mamá, esto es lo que te toca hacer. Tú sabrás si lo haces o no, pero esto es lo que Dios te manda hacer. Ahí está. Como papá, como mamá, necesitamos encontrar la manera en disciplinar a nuestros hijos.
No te estoy diciendo saca el gancho, la chancla, la escoba, no te estoy diciendo eso, no lo entiendas así. Tú como papá y mamá necesitarás encontrar la manera de hacerle ver a tu hijo o a tu hija que sus acciones negativas tienen consecuencias. ¿Sí estás conmigo? Corregir, ¿te acuerdas? Corregir. Cuando estén haciendo, corregir los comportamientos del niño, corregir la dirección que lleva el niño. Tú como padre y madre deberás encontrar la manera de hacer esto. Seguramente te ha tocado ver, y digo seguramente porque yo creo que a todos nos ha tocado ver, papás que se pasan en la disciplina con los hijos, ¿no? Físicamente, de veras. Y a lo mejor tú lo viviste. Si me permites darte un consejo, no disciplines a tus hijos si estás enojado. De veras. Es más, si estás enojado, mejor retírate, ni los veas, ni te les acerques a los niños. Porque luego te puedes arrepentir. Y siempre que cuando encuentres cómo disciplinar a tu hijo, a tu hija, cómo hacerle entender que hay acciones que tienen consecuencias y corregir su comportamiento, siempre, de veras, te animo, explícale por qué. Hazlo en amor. ¿Va a llorar? ¿Se va a incomodar cuando hagas lo que tengas que hacer? Sí, pero explícale por qué. Mira, hija, ¿sabes por qué hice esto? ¿Sabes por qué te estoy disciplinando? Sí, por esto. Perfecto, te amo, necesitas aprender a obedecer. Explícales, hazlo en amor, no como un padre o una madre enrabietado y enojado. Porque ¿sabes algo? Cuando disciplinamos a los hijos, no solo les estamos enseñando las consecuencias de las acciones, sino que estamos buscando sembrar en ellos obediencia. Que aprendan a obedecer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y quiero decirte esto, para un hijo que ha aprendido a obedecer en casa, para un hijo que ha aprendido autoridad en casa, va a ser más fácil que cuando se desarrolle pueda empezar a ver y reconocer autoridades a su alrededor, las respete y sobre todo hacia Dios. Porque se sabe hijo, amado, cuidado, ¿te acuerdas? Protegido, sustentado. Y va a ser más fácil que aprendan obediencia hacia Dios. Dice disciplina e instrucción. Otras versiones dicen para instrucción amonestación. Es decir, toma toda la idea, instrucción, instruirles, llamarles la atención, amonestarles. Esto tiene que ver con algo verbal, ¿sí? Con algo verbal. Como lo que hace un maestro con sus hijos, ¿no? O más bien un maestro en la escuela con los estudiantes. Algo verbal, llamarles la atención, dirigirles, enseñarles, guiarles. Bueno, esto estamos llamados como padres. No sé no sé cómo ejerzas tú tu paternidad o tu maternidad, pero yo nada más quiero animarte a ver esto. Tus hijos no necesitan un amiguito o una amiguita más en su vida que les solape todas las cosas. Tus hijos necesitan personas que los guíen y les enseñen. Y a esto somos llamados como hijos de Dios, como papás y mamás. Porque lo que tú no le enseñes a tus hijos, lo van a aprender en otros lados y de otras maneras. Pero esta instrucción o esta disciplina no tendrían que venir nomás como lo que tú crees que es correcto, lo que tú consideras, lo que tú quieres. Es que me molesta que me ensucie la casa. Esta instrucción y esta disciplina tendría que venir ¿de quién? Del Señor. Muchos interpretan o muchos creen que este pasaje se refiere a que como papás tenemos que estarles enseña versículos a nuestros hijos. Y esto es bueno, lo tenemos que hacer, sí. Pero esto se refiere a que la disciplina, la instrucción, tienen que venir de Dios hacia la vida de tus hijos. Es decir, tú como papá, tú como mamá, eres un medio, eres un canal, ¿sí? Para llevar el amor, la disciplina y la instrucción de Dios a la vida de tus hijos. ¿Te estás conmigo? ¿Sí? Y esto, familia, nos cuesta mucho y nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque lo que nos va a costar en primer lugar
es que para que tú puedas ser ese canal hacia tus hijos, tú necesitas conocer a Dios primero. Tú necesitas saberte hijo y experimentar a Dios, vivir una relación con Dios, para que entonces entiendas cómo es que Dios te ama, cómo es que Dios te cuida, cómo es que Dios te disciplina, cómo es que Dios te enseña, te instruye, para que entonces lo puedas depositar en los hijos. ¿Sí estás conmigo? No es imponer la autoridad. Soy tu padre y te aguantas. ¿Eso hace Dios con nosotros? No, ¿verdad? Dios no hizo eso con nosotros. Dios en amor envió a Jesús por su amor, su misericordia, porque había una deuda pendiente. Envió a Jesús a pagar nuestra deuda, a pagar nuestros pecados, para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte, no hay manera en la que tú puedas iniciar una relación con Dios si no lo haces. Es solo a través de Cristo. Y Dios no ha hecho eso con nosotros, no se impuso, no nos obliga, en amor nos ha llamado y en amor nos sigue llamando y en amor sigue obrando en nuestra vida, ¿no es cierto? Y entre más conozcas cómo Dios trabaja en tu vida, más podrás tú depositarlo en la vida de tus hijos. Pero esto es un compromiso. Creo que todos como papás queremos que nuestros hijos caminen y crezcan en la vida con Dios, ¿no? Que conozcan a Dios, ¿sí o no? ¿En serio, sí o no? Claro que sí. Que aprendan a amar la iglesia, a servir a Dios, que aprendan a orar, a alabar, a ser generosos. O sea, todos queremos todas esas cosas para nuestros hijos. ¿Qué estás haciendo para sembrar eso en la vida de tus hijos? Si a veces ni uno mismo lo hace, ¿no es cierto? Quiero que mi hijo crezca en la iglesia. Pues ni tú vienes, compadre. O sea, ¿sí me explico? Esto nos va a costar, porque para que la disciplina y aprendamos a hacer esto de la manera que Dios quiere, primero tú y yo tenemos que relacionarnos con Dios realmente y aprender de Él verdaderamente. Y también nos va a costar porque necesitamos entender como papás y mamás que de veras tenemos, o sea, no sé cómo enfatizar esto, pero es urgente que nos involucremos intencionalmente en la vida de nuestros hijos. Es de veras que nos involucremos intencionalmente en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Es que yo trabajo todo el día, yo soy el proveedor. Felicidades, qué bueno que seas diligente en tu trabajo. Eso no te quita la responsabilidad y la tarea que Dios te ha puesto, que Dios te ha entregado para involucrarte y criar a tus hijos. No sucede así. Que lo haga la mamá. Yo no, yo llevo el dinero. No sucede así. Yo sé y entiendo que muchos de nosotros tenemos dinámicas familiares en las que los dos trabajan todo el día, uno trabaja todo el día, otra persona no. Yo sé que hay dinámicas familiares, ¿no? Pero lo que te quiero animar, en serio, a entender es que si tú estás en una etapa en tu vida de horarios muy apretados, en los que tienes periodos de tiempo muy limitados con tus hijos, yo de veras te animo a que pongas el triple, el cuádruple de esfuerzo y seas intencional en involucrarte en la crianza de tus hijos para la gloria de Dios. De veras, es que no puedo, no me alcanza el día. Pues haz tiempo, porque ¿sabes qué? Esto es lo que Dios espera de ti como papá y como mamá. Yo te animo a que te hagas la idea que el día no se acaba cuando llegas a casa después del trabajo, sino que ahí hay más trabajo que hacer, que todavía hay más trabajo que hacer en tus hijos, sembrar en ellos, apoyar a tu esposa, servir a tu esposa, y más trabajo en casa. No se acaba cuando llegas, ya trabajé todo el día, ya me desocupé. No, hombre, hay más trabajo que hacer, y quiero decirte esto con todo mi corazón: el trabajo que haces en casa es más importante que el dinero que llevas a tu casa. Porque ¿sabes algo? Yo también soy papá y quiero lo mejor para mis hijas. Claro que sí, de veras que sí. Pero yo he entendido una cosa, y te hablo de mí, no espero que tú lo hagas, te hablo de mí. Yo he entendido que aunque yo le deje la herencia más grande a mis hijas, que le deje los mejores carros, las mejores casas, que le pague las mejores escuelas, que le lleve al alemán, al chino, al mandarín, al ruso, al inglés, al francés, al ballet, a la gimnasia, a la natación, al fútbol, a la capoeira. Yo he entendido que aunque yo haga todo eso por ellas, nada de eso las va a salvar. Nada de eso las va a salvar.
Nada de eso es malo, pero nada de eso las lleva a Cristo. Nada de eso los va a salvar. Y quiero preguntarte esto: ¿qué te preocupa más actualmente? ¿Asegurarles una vida cómoda en esta tierra o buscar esforzarte y trabajar por la salvación de tus hijos? Por la eternidad de tus hijos. ¿En serio? ¿Estás conmigo? Pablo dice: no se pasen con ellos. No dice: no se pasen con ellos. Mándelos a que los eduquen en la escuela, en la iglesia, en los domingos en la iglesia. Padres, no hagan esto, mejor deleguen la educación de sus hijos. Pablo no dice eso. Entreténganlos para que se cansen y se duerman temprano, ¿no? Claro que no. O sea, quiero hacerte ver esto de todo el mundo, de todas las instituciones, de todo. Dios delegó a papá y a mamá para educar y criar a los hijos. No, nada, en serio, absolutamente nada. Escúchame bien, por favor. Nada sustituye la ausencia de un padre o una madre en la vida de un hijo. Nada. Nos va a costar, claro que sí, pero es una gran responsabilidad y es algo que tenemos que hacer como padres y madres. ¿Por qué? Acuérdate, punto número 1, porque es para la gloria de Dios, porque es para la honra de Dios. Si tú decides ignorar esto, hacer lo que quieras, creo honestamente que no solamente llegarás a fallar, como todos los papás, no hay papás perfectos, ¿no? Pero creo que no solamente te arriesgarás en fallar en algunas cosas con tus hijos, sino que también estarás fallando al llamado que Dios te ha dado como papá y como mamá, y a la tarea que Dios te ha encomendado también. Quiero terminar con esto, más bien con esto comienzo a cerrar. Salmo 127, versículos 3 y 4 dice: un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios, es un don de Dios para tu vida. Dios te ha confiado, te ha regalado hijos o hijas. Es algo que Dios te ha dado, te los ha regalado, ¿sí? Valóralos como tal, trátalos como tal, cuida sus corazones, cuida sus mentes, desarróllales, involúcrate con tus hijos, por el amor de Dios, de veras. No descanses en que, pues mediodía se van aquí, mediodía se van acá y No, es un regalo que Dios te ha dado. Valóralo como tal, viene de Él. Dios te los ha confiado. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Quiero animar a verlo de esta manera. Mira, yo tengo aquí mi arco, ¿no? Mi flecha. Yo puedo dirigir la flecha donde quiera, ¿sí o no? Y la puedo lanzar tan lejos como quiera, ¿sí o no? Claro que sí, esto se puede hacer. Bueno, tú y yo como papás, como mamás, debemos asegurarnos de estar lanzando a nuestros hijos en la dirección correcta, hacia Cristo, hacia el Evangelio, hacia Dios. Es que yo quiero que sea futbolista porque yo nunca pude ser futbolista. Es que toda mi familia es doctores y quiero que sea doctores. Es que quiero yo lo mejor para mi hijo y lo mejor es esto, esto y esto y esto, ¿no? ¿Te acuerdas? No los frustres, no siembres en su corazón algo que no quieras cosechar después, no los lleves a ira, no los apagues, no los desmotives. Esforcémonos por dirigir, por lanzar a nuestros hijos a Cristo y a los brazos del Padre. ¿Y sabes algo? Vivimos en una sociedad, ya estoy por terminar, sumamente fracturada en la familia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Padres que abandonan hijos, padres que, y a veces, en serio, ojo con esto, ni siquiera necesita la ausencia de padre o madre para sentirse abandonado. A veces puedes vivir en la misma casa de tus hijos y tenerlos abandonados. La sociedad está fracturada, o sea, padres que abandonan a sus hijos, que los echan en el bote de la basura. ¿Te acuerdas de esa noticia? Hijos que matan a sus padres, a sus madres, que los golpean. Esta es la sociedad en la que vivimos a causa del pecado. Esto viene a causa del pecado. ¿Por qué? Porque esto no es el corazón de Dios para la familia. Esto no es lo que Dios quiere para tu familia. Esto no es el diseño de Dios para la familia.
Y es únicamente a través de Cristo Jesús que podemos ser reconciliados en casa, que podemos no solo aprender a ser papás y mamás como Dios quiere que lo hagamos, y podemos ser hijos como Dios quiere que lo hagamos, no, sino también reconciliarnos unos con otros. Hemos escuchado en esta carta, ¿te acuerdas? Jesús es nuestra paz, Él es nuestra paz, nuestro pacificador. Trajo paz a tu vida hacia con Dios, pero también tu vida hacia con otros. En Cristo las familias son restauradas, hijos con padres, padres con hijos. Yo no sé si algo te hicieron tus papás que todavía cargues. Yo no sé si algo le hiciste a tus hijos que no has podido sanar. Pero en Cristo Jesús hay sanidad, en Cristo Jesús hay libertad, hay esperanza, hay propósito para tu vida, para hacer las cosas de la manera que Dios quiere que lo hagas. Si tú todavía eres hijo, obedece y honra a tus padres. No importa si tus padres no son creyentes o si son creyentes o cómo sean. Obedece y honra a tus padres, porque esto es para la gloria de Dios. Es lo que te toca a ti por estar en la familia de Dios. Y si tú eres mamá o papá y te das cuenta que la has regado con tus hijos, yo quiero animarte de veras a que comiences a vivir la maternidad y la paternidad que Dios quiere que vivas para su gloria, para su honra. Acuérdate, es para Él. Quizá por alguna razón, no sé, tus hijos no comparten tu fe. Quizá ya están más grandecitos y ya no comparten tu fe. A lo mejor se alejaron de la iglesia, a lo mejor se te salieron de las manos, no sé. Y si tú estás en una situación así, yo te quiero seguir animando. Tú haz lo que a ti te corresponde como papá y como mamá. Y confía, ten fe, ponte a orar por tus hijos, ten fe en que Dios hará lo demás, pero tú haz lo que a ti te toca. No para que Dios conteste, sino porque estás en Cristo y es la manera de responder al Evangelio. Es la manera digna, ¿no?, del llamado de Dios en nuestra vida. Y si de alguna manera como padres, si hay algo en tu corazón, si el Espíritu Santo te está hablando en algo el día de hoy y está moviendo tu corazón, si sabes que la has regado con tus hijos, que te has impuesto, que lo has hecho mal, que los has abandonado, si sabes que hay algo ahí en tu corazón, yo te quiero animar de veras a que te arrepientas delante de Dios de esto. Que lo traigas delante de Dios, no importa si pasó ayer o pasó hace 10 años, tráelo delante de Dios, deja que Él trabaje en eso. Señor, perdóname por haber hecho esto con mis hijos. Perdóname por seguir cegado y nublado en mi ira, en mi pecado, en mi carácter. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Quiero vivir reflejando tu amor, tu disciplina, tu instrucción. Pero tráelo delante de Dios. Pídele perdón a Dios. Pero también pídele perdón a tus hijos. Si en algo te has equivocado, pídele perdón a tus hijos de veras. Restaura tu relación con los ojos puestos en Cristo para la gloria de Dios. Con esto quiero terminar. Con los ojos puestos en Cristo y para la gloria de Dios, hoy vivimos como hijos que obedecen y honran a sus padres. Como padres y madres que aman, disciplinan e instruyen a sus hijos con el amor, disciplina e instrucción que viene de Dios y que hemos recibido de Él. No hay hijos perfectos, no hay padres perfectos, pero yo quiero animarte a tener fe en que si cada uno hacemos lo que nos toca y buscamos vivir bajo la casa de Dios y con los valores de Dios, Dios en su gracia y su Espíritu Santo nos pueden llevar a ser los padres y las madres y los hijos que Él quiere que seamos. Amén. Que Dios te bendiga.